Bueno, sí se escucha, ¿verdad? ¿Sí se escucha o no? ¿Sí? Bien. La primera parte, con respecto a los compañeros de Chile, comparto su preocupación. Había toda una serie de puntos que me parecieron bastante interesantes. Ay, los tengo señalados. Pensé que alguien más iba a hacer una pregunta antes, entonces iba a tener más tiempo para organizar la pregunta. Pero bueno, toda esta parte de críticas que hacían con respecto al sistema de educación intercultural, la mayoría me parecen bastante acertadas y además me parece muy interesante que pongan el problema de la educación intercultural en el plano del impacto del currículum, ¿no? Y del sistema educativo, ¿no? Que eso me parece que es una cosa muy importante, porque creo yo, y a lo mejor me equivoco, porque quiero decir un poco mi experiencia, yo estudié hice una maestría en educación intercultural en un contexto europeo, la estudié en Italia, y me parecía que la educación intercultural tenía que ver concretamente con la cuestión de los migrantes, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva del gobierno italiano, cosa que era muy criticable porque la educación intercultural es algo que va más allá de los migrantes en Italia, ¿no? Entonces la maestría que yo hice era como toda esta preocupación de decir, bueno, las cosas no van por ahí nada más, no es algo que tiene que ver o que compete exclusivamente a los inmigrantes, ¿no? Sino también pues a los italianos, ¿no? Y luego en el contexto de América Latina regreso yo y me parece que la educación intercultural, o por lo menos muchos de los programas que se desarrollan a nivel de gobierno en América Latina, se circunscriben mucho a la cuestión indígena, ¿no? O sea, la presencia de los indígenas. Y sin embargo creo que, bueno, está bien, pero que la educación intercultural en su sentido o en su concepción más amplia va más allá de eso, ¿no? Porque entonces habría que considerar toda otra serie de diversidades, ¿no? Que ustedes ya, por ejemplo, la señalaban y decían, los chicos que vienen de Ecuador y viven en Chile. Y bueno, en México tendríamos que pensar en los chicos de los inmigrantes, por ejemplo, que se van a Estados Unidos las familias y luego regresan y nacen ahí los estudiantes y se encuentran con un contexto muy difícil, o los hijos de la comunidad de los españoles que hay, por ejemplo, en el estado donde nosotros vivimos, en muchos otros estados, comunidades muy importantes, y no solo en ellos, a lo mejor también en los grupos de homosexuales y en los grupos en toda una serie de manifestaciones juveniles también, ¿no? En los chicos punk o en los chicos, o sea, en realidad es que hay una diversidad y yo creo que la multiculturalidad había que entenderla así, ¿no? O sea, la educación intercultural me parece que va más allá de decir la diversidad étnica, sino que tiene que ver justamente con un discurso de cómo se enfrenta la alteridad dentro del sistema educativo. O sea, cómo convivimos nosotros con ese otro, ¿no? Que puede ser un indígena, pero que también puede ser un gay, que también puede ser es decir, entonces a mí es una preocupación que cuando regresé a México, yo la veía aquí en el contexto italiano y me parece también en el contexto europeo muy centrada la presencia de los migrantes, y luego regreso a América Latina y la veo muy centrada en la cuestión de los indígenas, ¿no? Entonces me preocupa porque creo que tiene que ir más allá, y en ese sentido por eso me parece interesante la propuesta de los compañeros de Chile, porque bueno, es como decir, a ver, es que para impactar realmente hay que pensar en cambiar nuestros programas educativos. Pero, y bueno, esta es la pregunta concreta, yo cuando trato de pensarlo me cuesta mucho trabajo entenderlo de qué manera, ¿no? Me parece que sí tiene que ver con una cuestión de sistema educativo, pero cuando ya quiero como estructurarlo mentalmente me cuesta mucho trabajo. Entonces yo quisiera preguntarles si hay hay toda una serie de elementos que ya mencionabas tú que me parecen muy interesantes, ¿no? Esa cuestión del contexto, de desarrollar todos los programas educativos a partir de una situación contextual, que me parece que y bueno, hay otra serie de situaciones, ¿no? Pero, bueno, me gustaría ver si una propuesta así como, si hay un punto así como más concreto en términos de cómo impactar esto, o si en realidad ustedes creen que es algo que tenemos que construir todavía en América Latina, que es un proceso que estamos viviendo y que a lo mejor todavía hay que irlo como trabajando, ¿no? Hasta aquí. Muy bien. Mira, creo que estamos recién comenzando, pero tenemos que actuar también deprisa, porque hay amenazas, que ya las mencionamos. Si bien nosotros hemos sido críticos en nuestro planteamiento, también hay que destacar que hay aciertos y principalmente que se esté hablando de interculturalidad, aunque no se entienda del todo como nosotros queremos entenderla. Mi preocupación también, y aquí me aprovecho por la instancia de algo que no dije, es que
nuestro gobierno, los gobiernos, en el último tiempo han invertido mucho en la educación en nuestro país. Pero también así vemos nosotros cómo esos recursos no están siendo del todo aprovechados como debiera ser. Entonces allí viene también un gran desafío para nosotros. Creo que la alternativa correcta es lo que estamos viviendo ahora. O sea, esto del ágora virtual es una herramienta inmensa para enriquecernos mutuamente. Es decir, no solo aquí nosotros, de verdad lo digo, ha sido en todo momento, o sea, en el caminar en la calle con Darío, en compartir en la residencia, todo ha sido un intercambio tremendo. Y falta tiempo como para conversar más. Entonces, la plataforma creo que va a ser muy importante para fortalecer esto que nosotros queremos mejorar. No sé si te oriento un poco en tu inquietud. Toma nota, Manolo, por lo que te respecta a la plataforma. ¿Alguna pregunta más? Breve, en todo caso. Por allí. Muchísimas gracias a los ponentes. Yo en realidad no tengo una pregunta, quería hacer un comentario, abuela pluma, de la extrema generosidad que han utilizado los ponentes y en particular los dos primeros de ellos por su actitud crítica o autocrítica respecto a la situación de su país. Hagamos un poco como la minga, creo que se llamaba, ¿no? Que me imagino que era una especie de préstamo de servicios gratuitos, pero como siempre dicen los antropólogos, ¿verdad?, que regalo con regalo se paga. Y por ese gesto, yo creo que tan generoso y tan humilde, nos toca a nosotros responder con otro tanto, ¿no? No se preocupen porque en este país, que ahora pudiera parecer así hasta modélico, llevamos apenas 3 días con esto. Esa preocupación porque el currículum de educación intercultural descanse en actividades aisladas y hasta anecdóticas. Algún autor ha acuñado el término de una interculturalidad del turismo. Ocurría aquí apenas hace unos decenios, ¿no? De manera que, por un lado, seamos todos sinceros, ¿no?, y veamos que, bueno, que quizá no hay tanta diferencia, y de otro lado saquemos conclusiones optimistas, puesto que si este, que es un país que apenas lleva unos decenios preocupándose por ello, ha logrado avanzar de algún modo, confío plenamente en que en sus países correspondientes ocurrirá otro tanto, habida cuenta del ánimo que ustedes tienen para hacerlo, ¿no?, de la ilusión que están poniendo en ello. Y luego un comentario más anecdótico, si cabe todavía, relativo al tema de las reconfiguraciones culturales en relación con las nuevas tecnologías, ¿no? A mí me recordaba por un lado a George Spindler con el inventario aquel de actividades instrumentales culturales, que también utilizaba test proyectivos y quería, como hacía la ponente, averiguar en qué modo cambiaba la cultura autóctona cuando se producían graves procesos de discontinuidad cultural. Me ha parecido tremendamente interesante. Supongo que los tecnólogos han tomado buena nota de estos casos etnográficos, pero por otro lado, y no me lo tomen ustedes a mal, a mí me ha resultado extremadamente familiar, salvo el último caso de la chica esta joven que parecía tener un cierto rechazo a la tecnología. Las historias de vida que ustedes nos cuentan, caray, son mi misma historia, ¿no? Con la única diferencia de que ellos tienen 20 y tantos años y yo 47. Pero me resulto me identifico claramente, ¿no?, con esa gente con sus primeras dificultades. Alguno aquí comentábamos por lo bajini, acuérdate cuando nos iniciamos en las nuevas tecnologías. O sea, que a la postre no hay tanta distancia, aunque la haya en el sentido cultural, no hay tanta distancia entre esos indígenas de cultura tradicional y aquellos otros que nos pensamos más modernos. En relación a las últimas preguntas, hemos deslumbrado con los alumnos, pero es una cosa muy inicial todavía. Yo soy súper humilde al exponer, ya no tenemos respuesta. Sabemos que es necesario hacer cambios curriculares, pero hemos logrado algunos procesos interesantes a nivel de alumnos de la universidad en relación a metodología y proyectos, ¿ya? En la
constituyen desafíos y en que se trabaja con los otros, ¿ya? Y no desde uno hacia ese otro. No sé si lo semántico se advierte, ¿ya? Eso ha provocado cierta movilidad conceptual y emocional. O sea, yo vuelvo a insistir en que lo emocional no puede quedar de lado, ¿ya? Porque creo que es no es solamente el gancho, sino que es el elemento que impregna más fuertemente ese conocimiento. No sé si logro explicar, ¿ya? Pero metodología de proyectos en un trabajo con todos, no desde uno hacia el otro, sino que estamos en un todo, y incorporando actividades que involucren directamente el aspecto de la memoria emotiva. O sea, no es un anexo, es un elemento importante para el desarrollo integral de la persona. O sea, y creo que evidentemente logra modificaciones conductuales más importantes que el conocer cómo construye la vivienda el pueblo de tal zona, o cuál es la alimentación típica, o cuáles son los juegos tradicionales. O sea, apunta a un aspecto más fundamental e integrador de la persona humana, que eso, pero como te digo, esos son nuestros primeros acercamientos. O sea, quisiéramos saber más cómo se ha hecho en otras partes, qué se ha logrado en otras realidades educativas. De verdad, la experiencia en estos días con Venezuela, con Málaga, acá en todo lo que es tecnología, ha sido súper interesante. Creo que eso, lo mismo de ustedes ahora que nos conocimos recién ayer, ¿ya? O sea, el diálogo, ¿ya? Pero también el disfrute, el acercamiento. O sea, no es solamente lo cognitivo nos lleva a una parte, ¿ya? Pero ¿es el hombre solo cognitivo? Podemos aislar las otras vivencias, imposible. Entonces, ¿cómo incorporarlas? ¿Mm? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, parece que hay otra pregunta breve, por favor, estamos ya un poco cansados. Voy a ser brevísimo. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Entre otras cosas porque no va a ser una pregunta, simplemente una felicitación a los tres ponentes. Desde los estudios de casos hasta las exposiciones más genéricas que han hecho los compañeros Ramón y María Isabel. Quería felicitarles por el espíritu crítico, pero también porque aportan soluciones. Estamos ante tres problemas muy difíciles de abordar en un congreso, una jornada. Son las cuestiones culturales indígenas, o indígenas en este caso, que no hemos centrado más, pero estamos hablando de diferencias también culturales. Estamos hablando de nuevas tecnologías y estamos hablando también de conservación, de respeto al entorno, que tiene que ver con el desarrollo también, con qué tipo de desarrollo. A mí lo que yo, no solamente por ustedes, sino también por los demás ponentes, lo que creo que es fundamental de unas jornadas como esta es que además de tener un espíritu crítico, seamos capaces de avanzar. Avanzar significa tener riesgos y asumir riesgos en que nos podemos equivocar. Pero creo que la peor equivocación es quedarnos solamente en las lamentaciones y no emprender un camino, que cuanto más gente estemos juntos, mejor. Cuanto más visiones, más nos enriqueceremos. Entonces, simplemente felicitarles, y a los dos compañeros chilenos, como los conozco más, quiero felicitarles también por un dato que quizás no lo conozcan los otros miembros o los otros asistentes, y es que ustedes defienden también la enseñanza